Eh, bueno, muy buenas noches para todos. Nuestro grupo va a presentar el reto número 3, analizando variables categóricas y múltiples variables. Estamos conformados por Deimer Galván, Ever Boorques, Eliana Ortiz, Carlos Ramírez y Vanessa Cuspoca Pineda. Pues para iniciar vamos a hacer la presentación del caso. Esto pues se trata de un investigador que desea determinar si la productividad del cultivo de granadilla, que es de aproximadamente de 6,3 toneladas por hectárea al año, está influenciada por la relación entre el suelo, la planta y la atmósfera. Bueno, tenemos una ubicación del estudio. La altura en la que se realiza este cultivo es de 1.600 metros sobre el nivel del mar, a una temperatura entre 15 y 18 grados promedio, precipitación de 1.500 milímetros por año, una humedad relativa del 70%. El cultivo es sobre la granadilla, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, y el diseño del experimento pues se va a realizar con variables como suelo, planta y atmósfera, cada una con 5 variables, y cada variable tendrá 10 observaciones. La hipótesis para comprobar es la productividad del cultivo de granadilla puede estar significativamente influenciada por la interacción entre características del suelo, las condiciones de la planta y los factores atmosféricos. Bueno, en esta parte vamos a hacer o vamos a explicar el tema de análisis exploratorio de los datos. Acá, pues en este estudio se han analizado los datos generados por el chatbot correspondientes a 15 variables relacionadas con el suelo, la planta y la atmósfera. Estos datos han sido recopilados y procesados pues para proporcionar una visión integral de las interacciones entre estos tres componentes pues anteriormente mencionados en RStudio. En este análisis de componentes principales, eso es una técnica multivariada donde nos permite interpretar diferentes y diversas variables. Es donde aquí encontramos, por ejemplo, simplificadas todas las dimensiones las cuales nos puede generar en 9 únicas dimensiones. Encontramos dimensión 1, dimensión 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En cada una de estas dimensiones se agrupan las diferentes variables y podemos decir que en la dimensión número 1, el 26% de las variaciones se encuentran con un rango o un rango similar entre 3,98. Dimensión número 2 se encuentra el 22%, dimensión número 3 se encuentra el 17%, y así sucesivamente, dimensión número 4, 5, 6, para un total del 100% de la muestra de todas las variables, del porcentaje de las variables. Viene todo el tema de las variables individuales, que es aquí donde logramos encontrar pues las 3 variables, las cuales son las donde se concentran más del 66% del acumulado total, donde vemos, por ejemplo, las 10 variables más representadas, ejemplo, pH de suelo, se encuentra mayor representado o con los porcentajes más altos en la dimensión número 2, materias orgánicas, se puede ver que se encuentra más representada en la dimensión número 1 y así sucesivamente con cada una de las variables. Este análisis de los componentes principales vamos a encontrar el análisis por un gráfico de manera pues individual, donde se analiza la dimensión 1, que corresponde al 26% de la muestra, y en la dimensión número 2, que corresponde al 22%, donde muy positivas para la dimensión 1 vamos a encontrar la 3 y la 6 porcentaje, que es pH y materia orgánica, y muy negativas vamos a encontrar la 5 y la 6, la 7, qué pena, que es radiación y nitrógeno. Y para la dimensión número 2 vamos a encontrar muy positiva radiación, 3 y con 5 y 3, radiación y pH, y muy negativas la 8 y la 9 con índice de clorofila y precipitación. Entre más el color cambie, pues entre más color sea fuerte, pues más intensa va a ser la dimensión analizada. Bueno, tenemos las gráficas de las variables.
es algo muy importante que debemos tener en cuenta, es la distribución de cada una de las variables con respecto a las dimensiones. Acá tenemos, por ejemplo, la dimensión 1 y la dimensión 2, donde las variables principales o las que más tienen una similitud hacia la dimensión 1. En este caso está altura de la planta, materia orgánica, retención de agua, producción de fruto y temperatura. A este conjunto de variables se agruparon o se nombró una sola variable, la cual la denominamos productividad vegetal. Y en la dimensión 2 se tuvieron en cuenta las variables pues, que también tienen una mayor significación hacia esta variable, que son fósforo, el pH y el diámetro del tallo. A este conjunto de variables se denominó crecimiento vegetal. Algo importante que se debe tener en cuenta al momento de hacer el análisis de esta gráfica es poder observar las correlaciones entre algunas variables. En este caso tenemos el ejemplo de número de hojas y materia orgánica, las cuales el ángulo de la una a la otra no es muy amplio, lo cual quiere decir que estas dos variables dependen la una de la otra. Al contrario, tenemos el ejemplo de materia orgánica con nitrógeno, en el cual el ángulo es mucho más separado, lo que quiere decir que si la una aumenta, la otra disminuye, y así con las demás variables. Compañera, su audio. Lo siento. Bueno, mencionaba que en este gráfico pues el principal esquema es graficar las dimensiones desde la 1 hasta la 9, haciendo pues énfasis en que van haciendo una diferencia pues significativa entre los valores. La siguiente gráfica pues se visualiza principalmente la interacción entre las observaciones y las variables, permitiendo así pues dar una interpretación y la influencia que tiene tanto la variable sobre la observación. En esta gráfica se observa la contribución de las variables en la dimensión 1, desde la que tiene pues mayor contribución hasta la que tiene menor contribución. Las primeras contribuciones de variables que encontramos son la velocidad de viento, nitrógeno y demás, así en descendencia. Su audio, compañero. Contribución de las variables. Bueno, este gráfico, pues observamos que las variables contribuyen más a la segunda dimensión de análisis. La más influyente es el fósforo del suelo, seguido por un diámetro del tallo y el pH. Esto nos indica que la dimensión 2 representa principalmente un componente de crecimiento vegetal, influenciando por aspectos nutricionales y estructurales. En cambio, variables como la materia orgánica o la humedad relativa no tiene mucho peso aquí, ¿sí? Esta información es clave para entender qué factores físicos y químicos impactan el desarrollo del cultivo. Bueno, con esto es para hacer una comparativa de variable con dimensiones, es mirar cómo cambia de posición. Podemos evidenciar, pues aquí como más específico, es la radiación solar y la velocidad del viento, que está como más en la parte superior, en la parte izquierda. Sí, y pasa la otra diapositiva. Y con referente a la dimensión 1 con dimensión 3, pues ya la radiación solar estaba por encima del eje, bueno, casi igual del eje,
Y ya la otra es positiva. Ya es la dimensión 2 con la dimensión 3. Ok. La dimensión 2 y la dimensión 3, pues ya llega la radiación, llega de forma positiva, que está en la dimensión 2, como vemos en la gráfica. Entonces ahí podemos mirar los comportamientos que se puede hacer con estas gráficas e interpretaciones de estos análisis. Las conclusiones. Al hacer pues la observación de cada una de las variables, se observa pues en la contribución y las correlaciones de que para cada dimensión hay algunas que tienen una mayor importancia y otras una menor. Entonces tenemos el ejemplo que la velocidad del viento en la dimensión 1 tiene una correlación de 0.749, siendo pues la variable con un mayor énfasis a esta dimensión. Y en la dimensión 2 tenemos el fósforo, en la dimensión 3 tenemos la temperatura. Y a modo conclusión, después de haber desarrollado el reto, tenemos que el análisis de componentes principales permite concluir que para el cultivo de granadilla sí existe una correlación, una interacción muy importante entre el suelo, la planta y la temperatura. En este caso, esto permite de que la planta pueda tener un máximo de producción en hectárea, que de acuerdo a la hipótesis que estábamos planteando a principio de esta presentación, sí podemos decir que las diferentes variables entre el suelo, la temperatura y la planta tienen un gran aporte significativo para que pueda haber una gran producción en un cultivo. Gracias.